Buenas noches. Vamos a empezar la última sesión de este curso. Voy a compartir con ustedes la presentación. Bueno, nosotros hemos visto en estas sesiones el procedimiento para implementar el sistema de control interno. Lo hemos visto que este procedimiento se efectúa a través de 3 ejes. Y cada eje pues se desarrolla en pasos, ¿no? Eso es lo que está normado. Primeramente, todo por la directiva 006 del año 2019 CG INTEG. Esta directiva fue aprobada en mayo del 2019 y la que regula, ¿no? Bajo este nuevo enfoque, ¿no? Para implementar un sistema de control interno. Un nuevo enfoque porque es una disposición que se ha dado para que se implemente un sistema de control interno de la manera más, se puede decir, sencilla, amigable. Se ha establecido un aplicativo informático, que es una plataforma de trabajo. Se han establecido responsables de lograr la implementación del sistema de control interno. Se han establecido que este procedimiento para la implementación es una forma gradual y también se consideran exigencias diferenciadas de acuerdo a los niveles de gobierno. Se han establecido la presentación de entregables en plazos señalados. Todo lo que involucre el desarrollo de estos procedimientos para lograr la implementación normado por esta directiva. Si se incumple lo señalado, primeramente a implementar este sistema de control interno, va a asumir una responsabilidad administrativa funcional. Conforme está dispuesto en la Ley 28716 del año 2006. Y es pasible de sanción de acuerdo a la normativa aplicable, sin perjuicio de asumir una responsabilidad civil o penal, de ser el caso. Si por no contar con un sistema de control interno, si por no contar con procedimientos, con políticas que normen esta administración de los recursos y bienes, ha habido un uso indebido, se ha originado una inconducta funcional, se va a asumir la responsabilidad que corresponda. ¿Quién va a determinar la responsabilidad? La entidad. La responsabilidad administrativa funcional de aquellos funcionarios y servidores que contravengan esta normativa que regula la implementación y funcionamiento del sistema de control interno. Estas disposiciones dadas se han considerado en la modificatoria. Ha habido una modificatoria a la directiva a través de una resolución de Contraloría, la número 093 de este año 2021, que fue dada el 31 de marzo. En esta modificatoria se han señalado aspectos generales. Primeramente, con respecto
a la responsabilidad administrativa funcional que se va a asumir en el caso de este incumplimiento. Y se está señalando de que la entidad es la que va a determinar la responsabilidad administrativa funcional. Ustedes saben de que la Contraloría ¿no? ¿Me pueden confirmar? ¿Me están escuchando? Sí, doctora, se le escucha. Ok, sí, porque me salió un mensaje que no me estaba con el audio silenciado, pero sí lo tengo habilitado. La Contraloría en el año 2010 se le asignó la facultad para sancionar bajo responsabilidad administrativa funcional. En el año 2011, la Contraloría aprobó a través de un decreto supremo un reglamento. Y en ese reglamento se le facultó a la Contraloría, de acuerdo a unas escalas de incumplimiento, se le iban a aplicar también las sanciones. En el 2011, a través de un decreto supremo, se le amplió la facultad para sancionar de manera administrativa funcional a través de una ley en el año 2010. En el 2011 se le aprueba con un decreto supremo un reglamento donde están las escalas para sancionar. Entonces, a partir del año 2011, la Contraloría, los órganos de control institucional, cuando elaboran, cuando ejecutan controles posteriores, que son las auditorías, cuando ingresan a evaluar los resultados de esa administración de los recursos y bienes que han sido asignadas a las instituciones, determinaban responsabilidades administrativas funcionales, bueno, si se evidenciaban, y de ser caso, responsabilidades civiles o penales, desde el año 2011. Cuando este conjunto de órganos de control efectuaban estas auditorías, emitían pues los informes luego pues de que habían comunicado a los auditados para que ellos hagan sus descargos, sus comentarios, sus aclaraciones. Finalmente ellos evalúan estos descargos y determinan pues, en el caso que siga subsistiendo la irregularidad, determinan responsabilidades administrativas, funcionales, civiles o penales. Las responsabilidades civiles y penales continuaban en el proceso como siempre se ha efectuado. Se le entregaba al titular y el titular ante el procurador iniciaba las acciones que correspondan, como siempre se ha efectuado. En cuanto a la responsabilidad administrativa funcional, la Contraloría conformó dentro de la Contraloría, dentro de su estructura orgánica, dos unidades orgánicas. Una es el órgano instructor y el órgano sancionador, en esos entonces, conformado por abogados. ¿Qué función tenían ellos? Cuando el OSI o Contraloría mismo, a través de sus auditores, culminaban con su auditoría, con su control posterior, le decían a estas áreas, hemos identificado responsabilidades administrativas funcionales. Entonces ellos, después de que le revisaban sus informes, sus unidades de línea de la Contraloría, porque hacen una revisión de oficio, le entregaban al titular para que si hubiera sanciones de tipo civil o penal, el titular inicie las acciones y cuando determinaban responsabilidades administrativas funcionales, le hacían llegar a estos órganos, instructores y sancionadores, y cuando el informe le hacía llegar al órgano instructor, el órgano instructor revisa esos informes por la responsabilidad identificada
y si consideraba que tenía que fortalecerla, le decía pues a la comisión, necesito mayor información, necesito esto, necesito el otro, hasta que le decían, ok, ya está, bien sustentado lo que se ha evidenciado. Y sí, realmente hay una responsabilidad administrativa funcional. Entonces, este órgano instructor, de acuerdo a la falta, establecía qué sanción se le iba a aplicar, que iba desde una suspensión sin goce de haber hasta una inhabilitación hasta 5 años. Entonces, ya habiendo determinado bien, habiendo fortalecido lo que habían evidenciado Contraloría o los auditores del OSI, ellos elaboraban un proyecto de resolución, el órgano instructor, donde ya establecían la falta, establecían la sanción que le debían acarrear a cada funcionario o servidor. Y de ahí lo derivaban al órgano sancionador. El órgano sancionador revisaba el proyecto de resolución y finalmente aprobaba la resolución y tenía que y comunicaba a los auditados por las faltas que habían evidenciado, cuál era la sanción respectiva. Si el auditado no estaba conforme, apelaba, y apelaba a un órgano que era el tribunal. Entonces, ese era en estas épocas, que fue 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 2016 y 2017, y hasta unos meses del 2018. Que cada vez que se hacía auditoría, se hacían controles posteriores y se identificaban, pues se determinaban responsabilidades administrativas funcional, en las entidades era conocido el término, no, me van a aplicar el PAS, porque era el procedimiento administrativo sancionador que iniciaba la Contraloría y llegó a sancionar. Se llegó a sancionar a buen porcentaje de servidores y funcionarios. Y ya en esos años, pues los servidores, funcionarios, a veces no querían pues ya participar, firmar, pues ya no, me van a aplicar el PAS. No. Entonces, en esos años que tenía esa facultad, la Contraloría sancionó. ¿Y qué pasó en el año 2015? El Colegio de Abogados de Arequipa presentó pues una demanda al tribunal, aduciendo entre varios términos contra la facultad sancionadora que estaba aplicando la Contraloría. Y dentro de los temas que se aplicaban, que ellos sustentaban, decía que la Contraloría no podía tener un órgano instructor, un órgano sancionador, porque estaba siendo juez y parte. ¿Me están escuchando? Porque me están saliendo los mensajes en mi equipo. Y luego, otro de los temas que decía que las escalas de sanciones eran muy genéricas. No identificaban bien la falta para poder aplicarle una escala que correspondía. Otro de los puntos en los cuales ellos se sustentaron es que la Contraloría había adquirido una facultad para sancionar por responsabilidad administrativa funcional a través de una ley y su reglamento, que lo aprobaron al año siguiente, en el año 2011, había sido aprobado con un decreto supremo y que tenía que ser también con ley. Entonces, finalmente, entre otros puntos que también ellos sustentaron ante el Tribunal Constitucional, en el año 2015, en el año 2018, este tribunal dio la sentencia y le suspendió la facultad para sancionar por responsabilidad administrativa funcional a la Contraloría.
Y a partir del año 2018 es que cuando los órganos de control institucional, la propia Contraloría, efectúa sus acciones de control posterior e identifica responsabilidad administrativa funcional, le alcanza en su informe al titular, para el que el titular inicie las acciones, sancione por esa falta administrativa funcional. Entonces, ante este incumplimiento de la implementación de un sistema de control interno, el que le corresponde determinar la responsabilidad administrativa funcional, se le está diciendo a la institución que ellos efectúen. A veces me dicen, comentan, pero si el titular también está comprendido. Si el titular está comprendido, el OSI irá a una instancia superior, al pliego, al sector, para que se inicie la sanción que corresponda. Es por eso que cuando hablamos de esta implementación del sistema de control interno, en el desarrollo de los procedimientos, se les está pidiendo documentos, porque el titular puede tener toda la voluntad, el funcionario responsable también, pero cuando involucran a las unidades que corresponden de acuerdo a su competencia funcional, podría ser que ahí no tome la prioridad que debe ser y se dilate las acciones. No lleguen a presentar oportunamente los entregables. En el caso es que no presente. Entonces, para que como cada uno de todos los que están participando en esta implementación tienen responsabilidades, asumen una responsabilidad, se les está pidiendo documentos. Para que después no digan yo no sabía, no me dijeron que yo era también partícipe de esta implementación, porque finalmente todo esto va a concluir en una responsabilidad administrativa funcional. Ahora, con respecto a la Contraloría ha presentado un proyecto para recuperar dentro de una ley esta facultad para determinar responsabilidad administrativa funcional y el proyecto ya fue aprobado. Falta la última instancia para que ya se apruebe la ley. Entonces, faltan plazos cortos, sinceramente, para que ella retome y aplique estas sanciones. Entonces, todo lo que hagan en esta implementación tiene que respaldarse con los documentos. El órgano de control institucional, este mes de julio, va a efectuar el servicio relacionado de seguimiento que ellos van a hacer. Y como les he mencionado en estas sesiones, ellos les van a pedir la documentación. Dentro de las orientaciones que se le han hecho llegar al OSI para que se aprecie que ellos han estado cautelando que la entidad y los responsables cumplan con lo señalado en esta directiva, se les ha pedido solicita información por escrito y que te entreguen por escrito. Desde la asignación de los usuarios, presentación de los entregables oportunamente y sobre todo que se ejecuten las medidas que han establecido, validando la calidad del trabajo, la calidad de lo que han ido avanzando y presentando en los entregables. Entonces, documentos que evidencien todo lo que han desarrollado en todos estos pasos que comprenden los ejes. En la modificatoria de la directiva también se señala que todo lo que se registre en el aplicativo informático, todo lo que se trabaje en el aplicativo informático del sistema de control interno, tiene la condición de declaración jurada. Las entidades
de acuerdo a lo normado por la directiva, están obligadas, bajo responsabilidad de su titular y del funcionario a cargo del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, que es la máxima autoridad administrativa, a registrar y asegurar que toda esta información y documentación que se genere en cumplimiento de esta directiva se evidencie en este aplicativo informático. Adquiriendo, ¿no?, la condición de declaración jurada. Entonces, cuando ustedes vayan registrando en el aplicativo, como les digo, a veces se proponen medidas que uno quisiera, pues en primera instancia, superar la deficiencia, mejorar, minimizar los riesgos. Hay que evaluar antes si vamos a poder cumplir. Porque si yo soy conocedor de ese tema por competencia funcional y propongo una medida, yo sé si sí o sí, en los plazos que estoy proponiendo, los voy a ejecutar. Si hubieran ya factores externos que la entidad escapa, ¿no?, a ese cumplimiento, se sustentará. Pero hay que evaluar antes de proponer una medida. Eso no significa de que no propongamos medidas, sino que hay que ir con paso seguro. ¿Qué vamos a hacer? Esto, en este plazo. De repente, en primera instancia haremos, y en una próxima seguiremos avanzando hasta lograr, ¿no?, mejorar la gestión de la institución. En la modificatoria de esta directiva, dada ahora en marzo del 2021, también se señala que aquellas entidades obligadas, que son todas las que administran recursos y bienes del Estado, en implementar el sistema de control interno y no lo han efectuado, no han cumplido con remitir a la Contraloría los entregables que evidencien, pues, que están trabajando en ese tema, o que envíen solo alguno de ellos, son consideradas como entidades rezagadas. ¿Qué va a pasar con estas entidades? La Contraloría lo va a publicar en su portal web, la lista de todas esas entidades rezagadas. Estas entidades rezagadas deben iniciar o continuar sí o sí con este proceso de implementación del sistema de control interno, con el registro y con el envío a la Contraloría, todo a través del aplicativo del sistema de control interno, conforme a lo que señala la directiva, la directiva 006 del 2019 y su modificatoria. Entonces, hay instituciones, como les comentaba, que no han hecho nada en el 2019, en el 2020, y ya no querían continuar con el 2021 porque igual decían, me van a sancionar. No, no has hecho, asume tu responsabilidad de años anteriores, pero a partir de este año 2021 empieza a trabajar. Tienes que efectuarlo. Vas a seguir siendo entidad rezagada. El inicio o el reinicio de esta implementación no va a eximir a la entidad de identificar a sus funcionarios y servidores públicos que no cumplieron con sus obligaciones y responsabilidades en esta implementación. Y se les va a establecer, pues, identificar responsabilidades administrativas funcionales. Entonces, acá juegan un papel importante las personas, el titular, el funcionario, las unidades orgánicas que están asumiendo responsabilidad en esta implementación. Todo que quede evidenciado. Yo dispuse, yo te comuniqué y yo hice esas acciones. Todo con documento. Y también se le ha encargado al OSI de manera que cautele que estas entidades cumplan, esté ahí detrás de estas entidades, detrás de los responsables, verificando que estén cumpliendo con los entregables. Han habido ocasiones en las cuales las entidades enviaban, pues, por decir, su diagnóstico, que es lo que se inició,
y en el diagnóstico habían dado una respuesta que todo tenían. Entonces, como todo tenían, su respuesta era sí, no tenían que presentar un plan de acción, medidas de remediación, porque no había nada que remediar. Pero el OSI, como conoce a la entidad donde está, pues decía, no puede ser, que digan que todo hay. El OSI revisaba el sustento que habían ellos hecho llegar a través del aplicativo por cada respuesta sí que habían dado, y finalmente identificaban que no era así la situación. Emitía un documento al titular, una orientación de oficio, para que el titular, por esa orientación de oficio, recuperaba el entregable, el diagnóstico, y corregía lo que habían considerado como un sí, y finalmente volvían a enviar el diagnóstico, y ahí sí formulaban su plan de acción anual, medidas de remediación. Entonces, el OSI es el que va a entrar a supervisar, a evidenciar que lo que han informado sea pues lo que realmente en la institución esté avanzando. Ellos van a efectuar su seguimiento ahora en el mes de julio con todo lo que ustedes han avanzado de enero a junio. Si hubiera situaciones en que para el OSI ya enviaron las instituciones sus entregables y hay situaciones en las cuales o no han cumplido o han dejado de atender algo, el OSI va a recomendar al titular que se inicien las acciones bajo este aspecto general que está en la modificatoria, en aquellas entidades que no han cumplido. Para el año 2021, para este año, ya habiendo estas sesiones conocido cuál es el procedimiento de una implementación del sistema de control interno a través de entregables. ¿Qué se ha establecido para este año 2021? Primeramente, se les dijo a las entidades, preséntame un reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno, cuyo plazo de presentación fue el 29 de enero del 2021. El segundo entregable que se les ha pedido este año, que corresponde al eje cultura organizacional, es que presenten un plan de acción anual, sección medidas de remediación, cuyo plazo de presentación fue el 31 de marzo de 2021. Tercer entregable del año 2021 ha sido el plan de acción anual, sección medidas de control, que está comprendido en el eje gestión de riesgos. Este entregable se prorrogó la fecha porque, de acuerdo a la directiva, se tenía que presentar conjuntamente con el plan de acción anual, sección medidas de remediación, en el mes de marzo de 2021. Cuando se aprobó la directiva, salió inicialmente al 31 de marzo. Pero con los resultados que se venían obteniendo del trabajo de este plan de acción anual, sección medidas de control, a la hora que se identificaban los productos en base a lo que normaba la directiva, en base a los 4 criterios y que identificaban de acuerdo a las categorías presupuestales, a los programas presupuestales. Entonces, que no era la información que se esperaba. Entonces, se evaluó toda esa experiencia y se estableció que el criterio para priorizar un producto y finalmente lograr presentar este plan de acción anual, sección medidas de control, tenía que ser el presupuesto. Entonces, en base a ese cambio que se consideró y que fue aprobado, fue considerado en la modificatoria, es que por esta única vez
se prorrogó la presentación, porque también el aplicativo informático del sistema de control interno también se tuvo que adecuar a este cambio. Y se tomaron unos días y es por eso que se dijo, no, vamos a prorrogar por esta única vez la presentación del Plan de Acción Anual, sección Medidas de Control. Y se estableció que lo presentaran hasta el último día de mayo del 2021. Tercer entregable. Y luego se les está pidiendo un cuarto entregable y un quinto entregable. El cuarto entregable para este año 2021 es el reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual, cuyo plazo de presentación es el 30 de julio, con corte a todo lo actuado hasta el 30 de junio de este año. Preséntame, entidad, un reporte de seguimiento. Cuarto entregable. Y también en este mes de julio se les dice, preséntame también un quinto entregable, que viene a ser el reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno, con corte al 30 de junio. Y estos son los 5 entregables que se les ha exigido a las entidades que se presenten en este año 2021. El primer entregable que han presentado en enero las entidades ha sido el reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno. Concorda a todo lo que la entidad había efectuado al 31 de diciembre del 2020. Se les dijo tomarles una radiografía. Este entregable está dentro del eje de supervisión y cómo se desarrolla esta evaluación respondiendo el cuestionario. Entonces, en enero, ¿qué han hecho? Han dado respuesta al cuestionario. ¿Qué cuestionario? El cuestionario que se encuentra en la directiva, las 58 preguntas. Al desarrollar este cuestionario, las 58 preguntas, que tienen un valor cada respuesta, totalizan y les permite medir el grado de madurez del sistema de control interno. Y eso es lo que obtuvieron las entidades en enero del año 2021, de este año. En este reporte de evaluación anual de la implementación, que se les ha pedido, todo a través del aplicativo, que se marquen las respuestas a las preguntas de cada cuestionario, de que evidencien cada pregunta en el caso que sea una respuesta positiva, parcialmente, no aplica, y finalmente se establece el grado de madurez. ¿Cuál fue la fecha de presentación máxima? El 29 de enero, primer entregable de este año. Desarrollamos el cuestionario, 58 preguntas que están distribuidas en los 3 ejes: cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión. Y nos va a permitir obtener el grado de madurez. ¿Cómo está mi sistema de control interno con todo lo que yo he venido desarrollando desde el año 2019? 58 preguntas distribuidas a través de los 3 ejes. Cuestionario que corresponde al anexo 1 de la directiva 006 del año 2019. 4 alternativas de respuesta, ustedes lo han hecho. Si ustedes decían un sí, se tenía que adjuntar la evidencia y ya en el aplicativo se les iba dando un valor de 2 puntos. Si era parcialmente, también igual, tenía que adjuntar evidencia y se le daba un valor de 1 punto a cada pregunta, que era una respuesta parcialmente. Si decían que no era aplicable, no incidía en puntaje, pero igual se tenía que adjuntar evidencia, sustento, de por qué no es no aplicable. Y cuando es un no lo tenemos, pues no hay ningún punto, y eso
ya se constituye pues una deficiencia al igual que el parcialmente. Una de las preguntas, ¿no? Durante el presente año, la entidad de dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigida a sus funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública. Se tenía que dar la calificación y de acuerdo a la respuesta, pues como les digo, adjuntar el sustento. Automáticamente, por cada respuesta en el aplicativo, la fórmula comienza a procesar y finalmente se obtiene un total que nos va a permitir medir, ¿no?, el grado de madurez que tiene mi sistema de control interno. Que de repente en el resultado hemos obtenido un 30%, diremos, pues mi sistema de control interno tiene un grado de madurez básico y eso es nuestra medida para poder seguir trabajando y en una próxima evaluación lograr pues un nivel mayor. Es lo que va a ser supervisado por el OSI. ¿Cómo está? ¿Qué se les ha dicho al OSI? Como ellos tienen que hacer su informe de seguimiento ahora en julio, al igual que ustedes, con corte a junio, de todo lo que ha efectuado la institución desde enero hasta junio. Ellos van a evaluar este primer entregable. Le van a decir, van a verificar si realmente la entidad tiene ese grado de madurez del sistema de control interno. Me dijiste que tenía 70 porque tú has dado estas respuestas, el sustento, pues ahora vamos a verificar. Vamos a validar lo que tú has dicho. Con la documentación, con los plazos de presentación, si realmente pues es un sí, ¿no? Eso es lo que van ellos a evaluar. Entonces deben tener ustedes el sustento, porque en este seguimiento que ellos van a hacer, van a solicitar desde la asignación de usuarios, desde que las personas que son los responsables de esta implementación hayan firmado los reportes para poder enviar el entregable en físico. Porque han habido entidades que a la hora que han trabajado todo en el aplicativo, porque han tenido los usuarios de las personas responsables y lo han impreso, a veces ha llegado sin firma o ha llegado con una firma porque no estaba el funcionario responsable o porque ya no está trabajando el funcionario. Entonces, ahí están incumpliendo lo que señala la directiva. Y desde esos inicios es que los iba a comenzar a supervisar. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo empezaste? Quiero ver. ¿Cuándo lo presentaste? ¿Cuándo decía la directiva? Entonces, tengan el sustento de esta evaluación, de las 58 preguntas, que realmente evidencie que lo que ustedes han dicho un sí, es así. Es la documentación que corresponda. Primer entregable de este año 2021. Segundo entregable es el Plan de Acción Anual, sección Medidas de Remediación. Este Plan de Acción Anual, sección Medidas de Remediación, segundo entregable, corresponde pues al eje cultura organizacional. Las instituciones tenían como plazo para presentarlo hasta el 31 de marzo de este año. Entonces, aquellas entidades que habían desarrollado la evaluación, porque respondieron al cuestionario, obtuvieron el grado de madurez, pero hubieron respuestas que fueron negativas, un no o parcialmente. Y desde ese momento, ustedes ya saben, se convierte en deficiencia. Entonces, esas deficiencias dentro del plan de acción anual hay que establecer las medidas para remediarlas. Y una vez que se identifican esas medidas para remediarlas, ya empezamos a su elaboración y a su aprobación. Todo a través del aplicativo. Entonces, para efectuar siempre un plan de acción anual, medidas de remediación, debemos contar con un reporte de evaluación anual. O sea, aplicar las 58 preguntas. En este plan de acción anual, sección medidas de remediación, ¿qué se les pide? Que se consigne información relacionada al eje, a la deficiencia que
se ha obtenido de la respuesta de las preguntas, a la medida de remediación que se está proponiendo para remediar esa deficiencia, a la unidad orgánica que va a ser responsable, a los plazos entre los cuales se va a efectuar sí o sí la medida de remediación, el medio de verificación y algún comentario que fortalezca la medida de remediación que estoy proponiendo. Entonces, cuando desarrollamos el cuestionario de la evaluación, vamos a obtener respuestas como no o parcialmente. Y esas ya se transforman en deficiencias. Y ante esas deficiencias hay que proponer medidas de control, medidas de remediación. Con respecto si se dio o no se dio una charla de sensibilización a los funcionarios y servidores sobre ética, integridad y su importancia en la función pública, y si ha dicho que no, ya es una deficiencia y hay que establecer pues su plan de acción anual, medidas de remediación por cada una de las deficiencias. El OSI también va a revisar este entregable. Me dijiste que era una deficiencia, me dijiste que tú eras la unidad orgánica responsable y se establecieron estos plazos. ¿Lo ejecutaste? Quiero ver los documentos. La evidencia de que sí lo has ejecutado, porque el plazo ya culminó. Y tú informaste que ya estaba implementada. Y así va a ser el OSI. Va a entrar a verificar si realmente lo que has propuesto en el plan, esas medidas van a también a remediar las deficiencias que se obtuvieron. Tercer entregable, el plan de acción anual, sección medidas de control. Este tercer entregable está dentro del eje gestión de riesgos y su plazo de presentación ha sido el 31 de mayo del 2021. Este tercer entregable pide en el aplicativo que se consolide información relacionada con el producto que estás priorizando, con los riesgos que se están identificando en ese producto priorizado, las medidas de control, la unidad orgánica responsable, los plazos en los cuales lo vas a implementar, el medio de verificación y algún comentario. Lo requiere en el aplicativo. Ya hemos visto con ustedes cómo se llega a obtener este plan de acción anual, medidas de control. 3 pasos. Priorizar el producto, evaluar los riesgos y finalmente, con toda la información que se ha venido trabajando, registrarlo en un formato que se llama plan de acción anual, medidas de control. En el paso 1, la identificación de los productos. Tienen que utilizar el instrumento de gestión con que cuente la institución, que les va a permitir tener conocimiento de todos los productos que brinda la institución, tanto los que están enmarcados a productos hacia el ciudadano como productos para fortalecer la institución. Y de esa identificación se tiene que priorizar, tomando en cuenta el criterio del presupuesto que se le ha asignado para su ejecución. Y teniendo en cuenta que se han establecido porcentajes de acuerdo al grupo que pertenece la institución para que empiece a priorizar los productos. Entidades del grupo 1, los productos que vas a priorizar tienen que sumar sus presupuestos operativos hasta un mínimo del 50% del total del presupuesto que se ha asignado para la ejecución de los productos. Les mencioné que cuando desarrollen este paso, el titular tiene que emitir un documento en la cual se aprecie que participó en la identificación y en la aprobación de los productos priorizados. El OSI les va a pedir ese documento.
porque ustedes lean las funciones que tiene el titular y ahí está bien claro. El titular tiene que participar en la priorización de los productos y aprobarlos. Y el OSI les va a pedir este documento. Y en ese documento tiene que también dejar claro qué instrumento de gestión han utilizado para poder identificar los productos y finalmente aplicando el criterio del presupuesto asignado para su ejecución, están priorizando. Y de acuerdo al porcentaje establecido, de acuerdo al grupo que pertenecen como entidad. Y eso lo tienen que aprobar. O a través de un informe, pero que se evidencie que el titular participó, ya sea con funcionario responsable, y como les digo ahora, en esta etapa se apoyan mucho en el área de planeamiento, presupuesto o una unidad orgánica que haga sus veces. Vimos unos ejemplos relacionados con ustedes. Tenemos un ejemplo de un hospital en la cual el producto es la atención de la emergencia o urgencia en establecimientos de salud. Se le asignó un presupuesto para su ejecución de 20 millones, pero hay actividades que se van a realizar de manera directa e indirecta y que están asociados con el producto. Como le mencioné, cuando ustedes identifican su presupuesto de ejecución del producto, a eso le tienen que sumar todos los otros costos que van a implicar para poder finalmente entregar ese producto al ciudadano. En este caso, las remuneraciones del personal. CAS, CAP, si hay locadores, en este caso establecen 2.885.000 en lo que es remuneraciones, viáticos, una atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud, viáticos 1 millón de soles, útiles de oficina 1 millón de soles, servicios básicos, agua, energía eléctrica, internet 1 millón de soles y servicios de limpieza también 1 millón de soles. Finalmente, el presupuesto estimado con todas estas actividades directas e indirectas que finalmente están asociadas al producto es 26.885.000, que nosotros lo llamamos el presupuesto operacional. Y así tienen que ustedes identificar en cada uno de los productos que han identificado, para luego de todos esos productos, de acuerdo a los porcentajes que sean los presupuestos mayores, se empieza a priorizar. Se empieza a priorizar para poder alcanzar con la sumatoria de esos presupuestos el porcentaje exigido de acuerdo al grupo que pertenece a la institución. En este eje gestión de riesgos, en el aplicativo informático, está ya considerando el PIN a marzo. Entonces, si ingresan al aplicativo, está el PIN a marzo. Y de ese PIN hay que deducir aquellos montos, aquellos compromisos que tiene la institución, como son sentencias judiciales, pagos de deudas, pensiones, subsidios de repente, dependiendo de los compromisos que ha asumido la institución y que estos finalmente no resultan en productos. Se les descuenta este PIN de marzo y el neto que queda es únicamente para los productos. Y en ese neto está pues el producto, el presupuesto asignado para la ejecución del producto y están el presupuesto que se va a necesitar en todos los conceptos que son remuneraciones, viáticos, lo que les señalé acá. Útiles de oficina, servicios básicos, todo lo que va a necesitarse. Y así es como finalmente van a llegar al porcentaje que se les exige. Entonces, el OSI también va a revisar este plan de acción anual, medidas de control. Les va a decir qué instrumento utilizaron. Instrumento de gestión, este. ¿Participó el titular? El documento. ¿Llegaron al porcentaje con estos productos? Está. No les va a cuestionar por qué ustedes han priorizado. Eso ya es gestión. Ellos solamente van a dar a
verificar que hayan cumplido con todo el desarrollo de los procedimientos que se señalan en la directiva. Pues una vez que ustedes ya priorizaron, pues entramos al segundo paso, que es la evaluación, que también le hemos visto. Tenemos que identificar los riesgos, valorarlos, y de acuerdo a la tolerancia que se señala en la directiva, finalmente obtenemos un resultado y diremos, ¿le vamos a establecer medidas de control o no? En la identificación de riesgos de esos productos priorizados, tienen que participar las áreas que tienen competencia funcional. Entonces, el funcionario responsable, la máxima autoridad administrativa, tiene que, con documento, hacer de conocimiento a estas unidades de que se han priorizado esos productos y que por competencia funcional ellos tienen que participar. Documento. Porque se les va a decir, ellos estaban enterados que tenían que participar en aquellas situaciones, por ejemplo, que hayan entidades en la cual priorizaron, pero la unidad orgánica no hizo nada. Sí, entregamos un documento. Bueno, entonces asume la responsabilidad. Entonces, hay que hacer documento. Todos estos documentos que se generan, que se tienen que generar en el pasito a paso que vayan dando, les va a ser de sustento. Más aún al funcionario responsable, ¿no? De que él está cautelando de que se lleve a cabo todo lo normado en la directiva. Entonces, estas personas de esas áreas que corresponde también deben haber sido formalizado su designación, porque ellos son los que van a participar en este desarrollo del paso 2. Ahora, si ellos consideran, como les mencioné, recopilar información de otros servidores, de otros funcionarios, que a su juicio creen que su opinión va a sumar a su trabajo, pues lo pueden hacer. De repente ellos dicen, no, les vamos a aplicar una entrevista, una encuesta, para poder recopilar información. O de repente no, decidimos mejor reunirnos, convocan por Zoom y les dicen, mira, este producto, ¿qué te parece? ¿Qué riesgos tú consideras que se presentan en el desarrollo de las actividades? Y todo ese trabajo que se dedican a hacer y todo ese tiempo finalmente va a dar un resultado, que no solamente les va a permitir identificar los riesgos, sino que también de repente les va a permitir valorar esos riesgos y proponer medidas de control. Todo con ellos, recopilando información. Todo ese trabajo finalmente se debe evidenciar en un documento, porque les van a preguntar a los que han sido designados para trabajar estos productos priorizados. ¿Fue necesario recopilar información? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, hicimos reuniones. ¿Dónde están los resultados de que participaron? Acá está. Documentos. ¿Quiénes participaron? Acá está todos los que hemos participado, lo hemos realizado tal día, y esto es lo que finalmente a esto hemos concluido. Ese trabajo en equipo que tiene que quedar evidenciado. En este trabajo de equipo que se va a hacer, se aprovecha y se hace la valoración conjuntamente, si lo creen conveniente, en base a la probabilidad de ocurrencia y al impacto, y en base, tomando en cuenta los valores que se señalan en la directiva, dependiendo del nivel que consideren las personas que conocen o que han participado en estas actividades que finalmente les permite obtener el producto que se está priorizando. Y ellos son los que van a valorar. Estos valores son los que se tienen que respetar, considerar en la directiva. Años atrás no habían valores establecidos. Se le dejó a la entidad para que ellos, a la hora que hagan la valoración, los que manejan estos temas, establezcan sus propios valores y establezcan su propia matriz. Ahora no. Ahora se les ha enseñado, estos son los valores que tienes que aplicarlos cuando hagas la valoración de los riesgos. Y también en la directiva se señalan pues los intervalos de los resultados que se obtenga para poder decir, mira, este riesgo es un riesgo de nivel medio, alto, muy alto. Entonces, de acuerdo al resultado que se obtenga,
se va a enmarcar en unos rangos dados, en unos valores dados por la directiva, por intervalos, y finalmente dirán, este riesgo es un riesgo de nivel alto, medio, bajo. ¿Quiénes son los que trabajan esto? Las áreas que tienen competencia funcional con el producto. Y tener en cuenta la tolerancia. Ya obtuve que mi riesgo es de nivel medio, por ejemplo. ¿Qué dice la directiva con respecto a la tolerancia? Aquellas entidades que pertenecen al grupo 1, cuando obtengan riesgos de niveles medio, alto y muy alto, tienen que adoptar controles para todos esos niveles de riesgo, de tal manera que les permita reducirlos, mitigar esos riesgos, porque no vamos a lograr desaparecerlos. Tenemos que reducirlo a lo que se pueda con los mecanismos que propongamos y que no nos afecte el objetivo que se tiene con este producto que se está priorizando y brindar al ciudadano. Y entidades del grupo 2 y 3, con todo ese trabajo que has realizado, si obtienes riesgos de niveles de repente medio, alto y muy alto, pues la tolerancia te dice que trabajes, que establezcas controles para reducir los riesgos de nivel alto y muy alto, los medios no. Entonces se estableció esta diferencia. Entonces, una vez que se obtiene el resultado, aplicamos los niveles de tolerancia y ya finalmente nos quedan los riesgos que tenemos que sí o sí proponer medidas de control. Y con eso ya, con los riesgos ya identificados, valorados, y con la tolerancia, de acuerdo a la tolerancia establecida, se elabora el plan de acción anual, sección medidas de control. Este plan de acción anual, sección medidas de control que se va a elaborar, acá hay que establecer las medidas que nos van a permitir reducir estos riesgos. Y tienen que ser medidas, se puede decir, acertadas, que finalmente nos garanticen que sí vamos a mejorar. Entonces, ¿quiénes son los dueños? ¿Quiénes tienen que sí o sí identificar? Los dueños de esas actividades, a los cuales se le ha designado para que participen. Y si ellos, cuando han convocado a otros funcionarios y servidores, en ese trabajo conjunto también pueden llegar hasta este nivel, establecer las medidas de controles. Y luego que tienen ya las medidas de control, se elabora el documento y se aprueba. Para establecer estas medidas de control, ellos, como conocen, saben cuáles son las causas que están originando, qué es lo que está originando. Entonces, ante esa causa, ellos dicen, mira, esto vamos a implementar para poder aminorar. Este es un riesgo de nivel alto, tenemos que establecer esta medida y vamos a lograr que el riesgo se minimice y sea de repente un riesgo de nivel medio. Pero a eso se encamina esto, este plan de acción, medidas de control. Proponer medidas que se logren efectivizar y que finalmente se aprecie que el riesgo sea reducido, sea minimizado. Entonces, ellos se establecen las medidas, se establecen los plazos en que se va a ejecutar, quién lo va a ejecutar, quién es el responsable y los medios con los cuales se va a verificar. Tienen que también ustedes evaluar, considerar finalmente qué documento vamos a obtener como resultado de la aplicación de esa medida de control y que nos va a permitir evidenciar, decirle, mira, acá lo hemos implementado, acá está el documento final. Entonces, y también cuando propongan las medidas, evalúen, ¿no? Si van a participar varias áreas, identifiquen estas áreas y que cada una en esa secuencia se le establezca cuándo participa, qué documento va a presentar para que se le pueda hacer un seguimiento a este proceso de implementar esta medida de control que de repente toma varios meses y cuando hagan el seguimiento les permita decir en qué etapa está y quién lo tiene para poder decir está en proceso. Entonces ya cuando tenemos las medidas de control, ya se elabora este documento, en el aplicativo informático comienza a alimentarse en el reporte, finalmente tiene que ser visado por el funcionario responsable, aprobado por el titular. Y una vez que es aprobado, se imprime y en físico se tiene que
firmar ambos para poder nuevamente en PDF subirlo al aplicativo. Y con eso presentan este tercer entregable, que se presentó el último día hábil del mes de mayo. Por esta vez, por este año, porque fue por una modificatoria que se prorrogó por única vez. El cuarto entregable. Este cuarto entregable, denominado reporte de seguimiento del plan de acción anual. Este cuarto entregable lo tienen que presentar este 30 de julio. Con corte al 30 de junio, con todo lo que ustedes estén ejecutando estos meses, hasta el 30 de junio, se tiene que reportar el estado de ejecución de esas medidas. Y en el aplicativo, elaborar pues el informe de seguimiento. Este entregable está considerado, está dentro del eje supervisión. Este reporte de seguimiento les va a pedir en el aplicativo las acciones tomadas. Plazo de ejecución, el inicio y término, cuándo lo has ejecutado, cuándo lo iniciaste, cuándo lo terminaste. El medio de verificación y algún comentario o observación. Plazo máximo el 30 de julio. Acá se presentan dos situaciones, ¿no? Hay entidades en las cuales cuando hicieron su evaluación anual en enero, desarrollaron las 58 preguntas y obtuvieron una respuesta de sí y no aplica en todas. Entonces no tuvieron deficiencias, porque las deficiencias se obtienen cuando uno ha dicho que no tengo o cuando tengo parcialmente. Pero hay entidades que obtuvieron esas situaciones. Entonces, por lo tanto, no tuvieron que hacer un plan de acción anual, medidas de remediación. Pero sí, en mayo, presentaron su plan de acción anual, sección medidas de control, bajo el criterio de presupuesto asignado por su ejecución, y lo enviaron. Entonces, ahora en julio, la entidad tiene que hacer el seguimiento, este reporte de seguimiento, y solamente lo va a tener que hacer al plan de acción anual, sección medidas de control, porque no elaboraron un plan de acción anual, sección medidas de remediación. Y la otra situación es cuando en enero las entidades elaboraron su evaluación, emitieron su reporte, y como resultado del desarrollo de las 58 preguntas, por lo menos una pregunta dijeron que no tenían o que lo habían efectuado de manera parcial. Y por esa única pregunta se vieron obligados a elaborar un plan de acción anual, sección medidas de remediación. Y en mayo presentaron su plan de acción anual, sección medidas de control. Entonces, en el reporte de seguimiento que van a efectuar ahora en julio, van a tener que hacer el seguimiento por ambos planes. ¿Qué van a hacer en este reporte de seguimiento ahora en julio? Primeramente, identificar todas las acciones que se han realizado con respecto a implementar las medidas de remediación y medidas de control. Van a entrar a verificar, van a tener que informar en el seguimiento cómo va la ejecución de estas medidas que se comprometieron en enero y ahora con el plan de acción, medidas de remediación en marzo y en mayo. Tienen que revisar las evidencias y sustentos que se consignaron como medios de verificación. Tú me dijiste que ibas a obtener una resolución, pues dame la resolución, porque ya se venció el plazo, dame la resolución para poder informar que está implementada. Y de acuerdo a lo que han desarrollado, a las acciones tomadas y a las evidencias o sustentos que se consignan, se establece
el estado de ejecución. ¿En qué estado está? Con corte a junio de este año. En julio lo tienen que elaborar. ¿Quién va a entrar a hacer este reporte de seguimiento? El funcionario responsable, la máxima autoridad administrativa. Va a tener que ingresar y efectuar esta evaluación. Cuando hablamos de que él lo va a efectuar, ¿qué se les está pidiendo? ¿Qué se les está diciendo a estos funcionarios responsables, a la máxima autoridad administrativa? Solicítalo por escrito. Solicítale por escrito a las unidades orgánicas para que ellos te den la información de cada medida de remediación y de control, y si hubiera alguna que ya la culminaron, que te adjunte el sustento. Solicítalo por escrito para que tu funcionario responsable efectúes la evaluación. Sin perjuicio a que en el mes de abril las unidades orgánicas que eran responsables de medidas de remediación comprometidas en marzo, lo que hayan ido avanzando, han tenido que ir reportándote en abril, en mayo, en junio, para que se evidencie que ellos te han mantenido permanentemente al día de los avances. El OSI les va a pedir. Entonces, tienen que pedir por escrito con un documento. Alcánzame todas las evidencias a cada área. ¿Tenías esta medida a cargo? Infórmame. ¿En qué estado está? De repente lo sabe, pero necesitamos que tenga un documento formal para que le hagan llegar y para que él se evidencie que él ha revisado las evidencias. Y en base a esa revisión que ha efectuado, con documento, establece el estado de ejecución de la medida, para que no sea verbal. ¿Y cómo va? Ah, no, sí lo hemos hecho. Ah, entonces, ¿qué crees? Estamos en proceso implementada. Implementada, implementada. Es bajo responsabilidad funcional. Entonces, tiene que tener el sustento. El estado de ejecución que se tiene que establecer va desde una implementada, no implementada, en proceso, pendiente, no aplicable, desestimada. Si voy a calificar como una implementada, es cuando la entidad ha cumplido con implementar la medida de remediación o de control conforme al plan de acción anual, con documentos, y más aún si el plazo que consignaron ya venció. Tienen que haberlo ejecutado. Y si por algún motivo no lo efectuaron, les va a permitir, bajo responsabilidad, sustentar, justificar por qué no lo hicieron con documentos. No implementada, cuando la entidad no ha cumplido con implementar esta medida, ya sea de remediación o de control. Y la oportunidad para su ejecución ha culminado. Establecí un rango de fechas, se vencieron, no lo hice, no lo implementé. ¿Por qué? Explicará. En el aplicativo le va a permitir sustentar. En proceso, cuando la entidad ha iniciado, pero aún no ha culminado con la implementación, ya sea de una medida de control o una medida de remediación, que está contenida en el plan de acción anual, cuando todavía no ha vencido las fechas. Pendiente cuando la entidad no ha iniciado la implementación de la medida de control contenida en este plan de acción anual. No aplicable cuando la medida de remediación o control que se propuso en los planes ya no puede ser ejecutada por factores no atribuibles a la entidad y hay que sustentar, ¿no? Debidamente sustentados, que van a imposibilitar la implementación. Y desestimada cuando la entidad decide no implementar la medida de remediación o control, asumiendo pues las consecuencias de dicha decisión. Entonces, en este reporte de seguimiento, el funcionario responsable es el que va a tener que ahora en julio, con los documentos que evidencien el avance o no avance por situaciones
que no ya que escapan de la institución, tiene que sustentar y se asume la responsabilidad. Entonces, que haya un documento donde se dice que él pidió y él evaluó y finalmente que sustenta el estado en que él está dando a conocer en el seguimiento que está efectuando. De todo lo que han efectuado desde enero 2021 hasta junio 2021. Sabemos que el plazo para la implementación se ha establecido hasta el 31 de diciembre de este año, pero en estos meses deben haber ejecutado algo que les permita, que le permita al funcionario responsable decir que está en proceso. Y si hubiera alguna que está en pendiente y que no se ha iniciado, por factores que escapan ya al control de la institución, lo tienen que sustentar. El OSI va a entrar a evaluar. Tú dices en el seguimiento que has hecho esto, has hecho el otro, y que tú lo has evaluado, que evidencie que lo evaluaste, que no fue que me dijeron o que me comentaron y el funcionario lo puso, no, evidencien que hay documentos de trabajo y que realmente representa lo que tú estás calificando, ok, pero si no, el OSI les va en su informe que hagan a recomendar, ¿no? Que se tomen las medidas. En este reporte de seguimiento en el aplicativo está dividido en 3 secciones. En la primera sección van a tener que ustedes registrar todas las acciones, el estado de implementación y alguna explicación o justificación o algún comentario de alguna de estas medidas relacionadas con las medidas de remediación. En la segunda sección son las relacionadas con las medidas de control. Acá se va a tener que considerar todas las acciones que se han efectuado en cada una de las medidas de control, el estado y alguna explicación o justificación. Y en la tercera sección se va a establecer la problemática y recomendaciones de mejora. La problemática que se haya presentado en estas implementaciones de las medidas, ya sea de remediación o de control. ¿Qué ha tenido? ¿A qué se ha visto expuesta la institución? Y las recomendaciones de mejora. Se les está pidiendo, pues como les digo, recomendaciones que consideren 3 recomendaciones de mejora ante la problemática que se señala en toda esta implementación. El aplicativo les va a pedir y les va a exigir porque no les va a dejar cerrar el reporte de seguimiento. Este es el reporte que ustedes van a encontrar en el aplicativo, sección medidas de remediación, sección medidas de control. Finalmente, en la última columna está el estado de la medida de remediación, el estado de la medida de control y luego viene la sección de problemática y mejoras. Por cada problemática, les está pidiendo recomendaciones de mejora. Este reporte, una vez que lo han culminado, visado, aprobado a través del aplicativo, igualmente hay que imprimirlo, firmarlo físicamente y subirlo al aplicativo para poder enviarlo recién a Contraloría. Eso ha sido el cuarto entregable. Quinto entregable. El reporte de evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno. Este reporte de evaluación semestral de la implementación del sistema de control interno igualmente lo van a presentar de manera posterior al seguimiento. El último día de plazo es el 30 de julio de este año, con corte de información al 30 de junio. Entonces, primero efectúan su seguimiento y luego elabora el de evaluación. Quinto entregable. Este reporte de evaluación está dentro, pues, del eje supervisión. Este reporte de evaluación les exige, les solicita información relacionada con que van a actualizar las respuestas de las preguntas del cuestionario. La evidencia
Les solicita la evidencia que va a sustentar cada pregunta del cuestionario cuando corresponda y les va a permitir finalmente nuevamente establecer el grado de madurez. Les va a dar como resultado un monto, una cantidad, y eso les va a señalar cuál es el grado de madurez de su sistema de control interno. Plazo máximo de presentación, el 30 de julio, al igual que el anterior entregable. Utilizamos el cuestionario, las 58 preguntas, pero en esta evaluación que se va a realizar, vamos a trabajar con las preguntas que en el mes de enero obtuvimos respuestas parcialmente y no. Que ahora en esta evaluación, esas parcialmente deben ser ya unas sí, y esas no deben ser sí o en todo caso parcialmente. Y se tiene que adjuntar las evidencias. Entonces, en la evaluación que van a hacer ustedes en julio, van a trabajar con aquellas preguntas que en la evaluación del mes de enero obtuvieron una respuesta no, parcialmente, y que finalmente fueron a un plan de acción, medidas de remediación. Que con la ejecución, con lo que ustedes han propuesto a través de estas medidas de remediación, ya actualmente a junio, ya deberían estar remediadas. Entonces, para poder cerciorar los que están remediadas, nuevamente evaluamos. Y vamos a evaluar esas preguntas que habíamos obtenido como un parcialmente o un no. Y ahora debemos tenerla con toda la medida de remisión que se viene ejecutando en un sí o un parcialmente, con todo lo que se viene ejecutando a junio. Igual con esas respuestas que demos, porque ya vamos a finalmente a obtener el grado de madurez. Si hemos ejecutado esas medidas de remediación que se propusieron en marzo, ahora en junio nos va a permitir obtener un grado de madurez mayor que el que obtuvimos en enero. Tenemos que lograr eso. Se tiene que evidenciar eso. ¿Qué va a hacer el OSI? Les va a pedir los documentos que sustenten esas respuestas. De que hayan, ¿no?, mejorado, que hayan implementado esas medidas de remediación. Y con eso se acaban los entregables del año 2021. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Están con los audios silenciados? A ver, por favor, ¿alguna pregunta? Doctora, una consulta. Sí, Yulsi, buenas noches. Sí, buenas noches, doctora. Mire, nosotros recién en mayo hemos presentado los productos en cuanto para las medidas de remediación, las medidas de control. Entonces, para incluir un avance sobre, nosotros le habíamos solicitado para que me presenten los avances mensuales, pero al siguiente mes, o sea, la primera semana de julio. Entonces, eso lo voy a, por ejemplo, todo lo que han hecho en junio me lo van a presentar la primera semana de julio. Eso va a incluir, lo voy a ingresar, porque como dicen al corte del 30 de junio. Claro,
Sí, en ese caso sí Quiero se saber. permite, ¿no? Sí, puedes O sea, considerarlo porque lo incluye entonces. lo incluyes, porque los avances es al 30 de junio. El documento donde te dan a conocer va a ser en julio, ¿no? Entonces, ahí sí no hay ningún inconveniente. Eso sí lo incluyes. Ya, ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra consulta, doctora, disculpe. En cuanto a los productos priorizados, voy a subir 3 recomendaciones por cada producto priorizado, pero dentro de los productos priorizados tengo 2 centros de costos. Entonces, voy a subir los 6 recomendaciones o entre ellos tiene que ser los 3. 3 recomendaciones. Pero es solamente un producto. Un Porque si solo producto estás priorizado, que están dentro de ese producto priorizado son 2 centros de los centros de costos. costos. Otras direcciones diferentes, ¿no? Ya, pero no, pero todos están encaminados a un solo producto. Entonces, ahí es por producto, ¿no? Por producto. Sí. Solamente sus 3 recomendaciones, ¿no? Ya, ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Me preguntas? A ver, vamos a continuar. Y esos son los entregables para este año. Para el año 2022, vamos nuevamente a empezar este ciclo que se establece en el procedimiento para la implementación del sistema de control interno. ¿Qué va a pasar en enero? Hay que presentar en enero un primer entregable, que es un reporte de seguimiento del plan de acción anual en enero del 2022. El reporte de seguimiento que estamos haciendo ahora en julio considera todo lo actuado de enero a junio. Y tenemos que presentar otro reporte de seguimiento en enero 2022 de todo lo actuado de julio de este año hasta diciembre de este año, el segundo semestre. Porque las medidas que se han propuesto, el plazo de culminación de su ejecución es el 31 de diciembre del 2021. Entonces, cuando ustedes hagan el seguimiento en enero del 2022, ustedes deben informar que ya todo está implementado. Por X motivo, algún factor que no se ha podido controlar como entidad, podría cambiar la situación, pero se tiene que sustentar. Pero la meta es que en enero del 2022, a través de su seguimiento, ustedes evidencien que se implementaron tanto las medidas de remediación como las de control. Segundo semestre del 2021. Ese es el primer entregable del año 2022. El segundo entregable también se va a presentar el último día hábil de enero, que viene a ser una evaluación. Entonces, presentamos nuestro seguimiento, es lo primero, primer entregable. Presentamos nuestro seguimiento de este segundo semestre del año 2021 y ahí nomás a continuación presentamos un reporte de evaluación. Ahí aplicamos las 58 preguntas. ¿Y qué preguntas son? Son las preguntas de la modificatoria que ha modificado la directiva, las 58 preguntas de esta modificatoria. Si ustedes lo han leído, han comparado las preguntas que se han considerado en la directiva y en la modificatoria, hay cambios.
En algunas, en la redacción, se ha corregido una redacción, porque como todo, cuando se empieza, se norma, y ya en la práctica uno se va dando cuenta, mira, tenemos que ajustar acá, tenemos que fortalecer acá, y en esta modificatoria se consideró hacer ajustes en estas 58 preguntas. Hay algunas, como le digo, que es en redacción, pero hay otras que sí se han cambiado totalmente. Entonces, cuando ustedes efectúen la evaluación en enero del 2022, van a tener que utilizar el cuestionario de la modificatoria de la directiva. Entonces, mi consejo es que a partir de julio comiencen a tener en cuenta lo que dicen en estas 58 preguntas de la modificatoria, para que cuando culminen el año y en enero apliquen este reporte de evaluación, tengan los sustentos que correspondan de esas 58 preguntas. Porque como han habido modificatorias y en algunos se han cambiado las preguntas, les van a requerir los sustentos de esas modificaciones. Entonces, desde ahora en julio, comiencen a trabajar orientado hacia esa modificatoria. Porque ahora que ustedes, bueno, en evaluación de enero, aplicaron el cuestionario de la directiva. Ahora que hagan la de julio, van a todavía aplicar las preguntas de la directiva. Pero como les digo, en enero del año 2022, ustedes van a considerar las preguntas de la modificatoria. Entonces, en enero presentan 2 entregables. El primer entregable es el reporte de seguimiento de todo lo que se comprometieron en este año 2021 y cuyo plazo termina el 31 de diciembre y deben haberlo culminado. Y luego hacen la evaluación aplicando las 58 preguntas de la modificatoria. Y luego, en marzo del año 2022, como se ha hecho este año, se presenta el Plan de Acción Anual, sección Medidas de Remediación. Pero ya ahora en este marzo del 2022, se normaliza la presentación del otro entregable, del cuarto entregable, que es el Plan de Acción Anual, sección Medidas de Control. Ya se normaliza y se va a presentar tal y cual se estableció en la directiva en marzo. Ya no va a ser en mayo, va a ser en marzo. Entonces, en enero del 2022, primero y segundo entregable. En marzo presentan el tercer entregable y en ese mismo mes el cuarto entregable. Y posterior al cuarto entregable, ya se normaliza con lo que se está haciendo ahora en julio, se presenta el reporte de seguimiento y posterior a ello la evaluación de la implementación. Y ya de ahí comienza ya nuevamente la secuencia que se ha establecido en la directiva, que viene a ser esta. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctora, una consulta. Para el 2022, ¿también se va a reevaluar los productos priorizados que se ha trabajado en el 2021? Sí, Yulsi. Para el 2022, el porcentaje mínimo a implementar se está incrementando. Ya no va a ser un 50%, ¿no? Va a ser un 75% de presupuesto que se asignan a los productos. Pero ahora en el 2021 fue a corte de marzo, al 31 de marzo en el presupuesto. ¿Y allí qué fecha va a ser el corte? Dependiendo de los resultados que obtengamos este año, con lo que vamos a revisar
porque les comento que ya nos dieron la disposición de que vamos a entrar a evaluar la calidad de estas presentaciones que están haciendo las entidades. Y de acuerdo a los resultados que obtengamos de estas evaluaciones, porque recién nos han dado la disposición, seguramente vamos a definir, va a haber algunos ajustes para el año 2022, cuando va a ser el corte, ¿no? Aparentemente parece que va a ser en febrero, pero todavía no, ustedes saben de que una vez que hay estos cambios se les comunica a las entidades, ¿no? Pero lo que sí es de que se va a normalizar, se va, de acuerdo a lo señalado por el día, ya los plazos, ¿no? Si se va a presentar el producto, el plan de acción anual, medidas de control en marzo, en el 2022, de repente el corte del presupuesto, pues va de repente es en febrero, ¿no? Todavía eso está. En la modificatoria, en las preguntas mencionan febrero, pero vamos a ir viendo de acuerdo a cómo, a la evaluación que hagamos a la calidad de estos productos que están presentando las instituciones. Podría, de repente, si todo está bien, ahí queda, pero si podría, vemos ahí que los resultados que estamos esperando no son, de repente puede salir una modificatoria, podría haber algo. Es algo como la modificatoria que se ha efectuado este año, ¿no? Está direccionada esta modificatoria a cambiar el criterio, que el criterio sea el presupuesto ejecutado, porque con los resultados de la evaluación que se hizo ante los entregables que presentaron las instituciones en el año 2019 y 2020, se apreció pues que los productos no eran productos, que no habían identificado bien, no estaba claro porque se dejó un poquito abierto para que las instituciones lo presentaran. Ahora, por eso que se orientó, no, que sea el presupuesto. Ahora, vamos a evaluar toda esta presentación caminando hacia el año 2022 y podría ser de que se cambie, pues digan, no, el PIN va a ser el de febrero, ¿no? O el PIN va a ser, no sé, todavía no está eso definido, qué PIN será con el que se va a empezar a trabajar para el año 2022. En un inicio, sí, va a ser en marzo la presentación del entregable, plan de acción anual, medidas de control, el PIN debe ser el de febrero, ¿no? Con el que se va a tomar en cuenta como un presupuesto estimado. Ahora, me dice si se van a reevaluar todos estos productos, si en el año 2022 tienen presupuesto, al igual como lo están trabajando ahora, va a estar dentro de la bolsa de todos sus productos identificados, igual se va a tomar en cuenta el presupuesto, y si alguno de estos de este año forma parte de este grupo que les permite llegar al porcentaje que se le exige como mínimo, los van a tener que reevaluar para ver si sus riesgos pues se minimizaron o se mantienen y establecer las medidas de control. Ya, doctora, gracias, pero solamente quería comentar algo más, porque si bien es cierto, para el 2022 va a ser el 25% más, y este año hemos agarrado productos que tienen mayor presupuesto, ahora vamos a agarrar más productos, y un mes de trabajo es muy corto, porque se trabaja con cada centro de costos. Porque ahora voy a agarrar, por ejemplo, 5 productos más, porque ya no van a, son 5 que han tenido mayor presupuesto. Y ahora imagínate que voy a agarrar 5 más o de repente 8 o 10 más. Entonces, trabajar en un mes con esos centros de costos, y dentro de los productos hay 2, 3 centros de costos, o sea, es bien. Sí. Entonces, un mes creo que va a ser bien corto. Esto es mi comentario, doctora. Sí, seguro, sí, somos conscientes de eso, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Esperemos que no sea, pues, ese mes y que se les dé un plazo, no, de repente no vamos a mover que sea en marzo, pero de repente con anticipación, ya de acuerdo al PIN, cuando se les diga el PIN va a ser de repente el de enero, por lo menos tener un tiempo para que las entidades tengan ese espacio necesario para poder trabajarlos, ¿no? Pero ya en el 2022 se retoman las fechas dadas por la directiva, ¿no? Eso es lo que les estaba dando a conocer, ¿no? Y tomen en cuenta las preguntas del cuestionario, ¿no? Entonces caminen hacia eso. A partir del mes de julio, cuando ya hagan su seguimiento y su evaluación, tomen en cuenta el cuestionario que está en la modificatoria para que vayan avanzando, vayan desarrollando las actividades con los sustentos que correspondan para que cuando llegue en enero
y den respuesta a esas preguntas, tengan el sustento que corresponda, ¿no? No los agarren de sorpresa, no se confíen en que es el mismo cuestionario, las mismas preguntas, no, hay cambios. Y hay algunas, como digo, hay preguntas nuevas, que se han eliminado las que están en la directiva y se han considerado preguntas nuevas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, este es lo que se les viene para el año 2022. Ustedes presentan ahora en julio el cuarto y el quinto entregable y con eso culminan el tema de lo que es la implementación en estos procedimientos para este año. Pero tienen que continuar trabajando en las medidas porque en el 2022 otra vez, sino que los plazos, como ustedes verán, se les han acortado a las entidades para que sí o sí continúen esta implementación y con los resultados de su seguimiento y su evaluación, obteniendo el grado de madurez, el nivel del grado de madurez que tienen, las entidades, bueno, se motiven, mira, hemos logrado un avance o no hemos logrado y tenemos que continuar. Presenten en las fechas establecidas sus entregables para que no sean observados, para que el OSI no diga no presentaron fuera del plazo, para que el OSI no recomiende en su servicio relacionado, que el titular disponga, ¿no? Que se trabaje oportunamente y se cumpla con lo normado. No, traten de hacerlo dentro de los plazos dados en la directiva. Y eso, pues, con esta información, con esta diapositiva, yo culmino con ustedes este curso a la espera de preguntas que hayan quedado todavía por hacer en relación a la gestión que tienen que hacer ustedes en este trabajo de la implementación. Al igual que ustedes van a culminar ahora en julio con estos dos entregables, el OSI tiene que hacer su servicio relacionado en julio, el de seguimiento. Y posterior a ello, el OSI va a ser uno en enero, la evaluación. Entonces, a ellos también se les ha capacitado, a ellos también se les está diciendo de que cautelen, de que la entidad avance en este proceso de implementación, que cautele, que lo hagan dentro de los plazos establecidos, que cumplan pues todo con lo que está normado en esta directiva, ¿no? Si hubiera cambios en los funcionarios responsables, hay que, ustedes ya saben, solicitar, ¿no? Hay que efectuar el cambio en la asignación del usuario, ¿no? Para que se continúe con este trabajo y no se detengan, ¿no? No se paralice. Recuerden que ahora vamos a estar en todo este proceso de transferencia, donde se tiene que hacer pues una rendición de cuentas, donde se tiene que también en el tema de lo que es control, se ha establecido un formato dentro de otros formatos de los sistemas administrativos para que tengan listo y se efectúe la rendición de cuentas dentro de la transferencia que se va a hacer. Entonces, en ese formato de control, ustedes tienen que informar, ¿no? Todo lo relacionado a las recomendaciones que se encuentran en proceso, pendientes, resultado de los servicios de control posterior. Se tiene que informar todas aquellas situaciones adversas que se han identificado en controles simultáneos y están en pendientes o en procesos. Y también tienen que tener pues
esto con respecto al sistema de control interno. No se ha pedido dentro de los formatos, pero sí la gestión entrante se les va a capacitar por parte pues, del Sistema Nacional de Control, de la Contraloría en todos estos temas, ¿no? Entonces, y también dentro de esto está el sistema de control interno, ¿no? Entonces, tengan todo esto como de acuerdo a los procedimientos dados, con la documentación, para que haya continuidad, para que no, con el cambio de gestión, no afecte y se paralice todos estos compromisos encaminados a implementar este sistema de control interno. Entonces, lo que se quiere es de que haya una continuidad, asuma a los entrantes y esto continúe y no afecte, pues, a la gestión que se viene llevando en las instituciones. Hay responsables, en esto ustedes ya saben, entonces cuiden mucho, ¿no? Esas funciones que han asumido en el desarrollo de esta implementación del sistema de control interno. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema del control interno, de la implementación del sistema de control interno que hemos visto en estas sesiones? ¿Quedó claro todo esto? Por lo que los he escuchado, ustedes están participando, ¿no? Entonces, Yulsi, ¿estás participando? ¿Alguien más está participando de los que están presentes? Todo está claro, doctora. Ya, Yulsi. Ok, Geraldine. Entonces, quedó claro. Entonces, continúen con todo su desarrollo de esta implementación. Y pues, y esperemos que no haya, pues, que no haya ningún contratiempo a la hora que se haga, pues, esta rendición de cuentas, esta transferencia, ¿no? Listo, entonces, con el representante de la Escuela Integral, si no hay preguntas. Mi correo electrónico es achavarri@contraloria.gov.pe. Yo trabajo en la Sugerencia de Integridad Pública. Les comento, en la Sugerencia de Integridad Pública se han distribuido entre todos los que formamos parte las entidades y hay sectoristas, ¿no? Por cada entidad. Yo no soy sectorista, yo tengo la responsabilidad de las capacitaciones, tengo la responsabilidad de atender a los socios, por eso les digo, les he dado esas recomendaciones, de capacitar a los socios, de proporcionar orientaciones, modelos de informes a los socios, por mi experiencia que yo he sido jefe de OSI muchos años, ¿no? Y soy especialista en lo que es el tema de control interno, yo dicto en la Escuela Nacional de Control. Entonces, estoy orientada a eso, sin perjuicio, así sin más que nada, y atiendo a las consultas de las entidades que en algún momento se requieran, ¿no? Muy aparte que consulten a sus sectoristas, pero a veces los propios sectoristas les dan mis correos, mis teléfonos para aclarar algunas dudas que estén marcadas en la información que tienen que hacer para poder evitar, se podría decir, alguna observación del OSI, para tener la seguridad de que todo está ok, para que culminen bien el trabajo como espera. Mi correo, ya les he dicho, es achavarri@contraloria.gov.pe. Cualquier consulta, duda, me lo pueden hacer llegar y podemos estar en cualquier momento en comunicación. Muchas gracias. Yulsi. Entonces, no habiendo otra pregunta, a ver. Doctora, ¿podrá proporcionarnos su teléfono? Sí, Rodolfo. Mi Sí, teléfono es 9700
14 553. 9700 14 553. Gracias, doctora. De nada. Estamos también viendo nosotros el tema de lo que es la rendición de cuentas y transferencias, ¿no? Que ahorita se nos viene toda esta situación. Y a la par tenemos pues que orientar a las entidades porque también en julio se juntan todos esos temas, control interno y lo que es la rendición y transferencia. Listo, entonces ha sido un gusto estar con ustedes y tienen mis datos ahí, cualquier cosa, estamos en coordinación. Gracias, muchas gracias, doctora. Buenas noches. En la Buenas escuela, noches, doctora. buenas Muchas noches. gracias. ¿De qué? Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Buenas noches y hasta una nueva oportunidad.